Les agradezco de nuevo su atención, el poder estar aquí con nosotros. La verdad es que es un gusto para nosotros como Advice Group Latam y Advice Group Latam Honduras poder tener esta presentación que es para ustedes y para que podamos ir conociendo cuál es lo que se está manejando actualmente en la gestión de IT y en el tema de ciberseguridad, que es obviamente lo que nos compete a grandes rasgos, ¿verdad? Y bueno, esta es la idea de que podamos tener esto es para ustedes, así que cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que tengan, vamos a tener un tiempo al final de la presentación. En este caso, para que puedan saber cómo lo vamos a ir manejando, yo voy a dar una pequeña introducción con datos de ciberseguridad y todo lo que es el tema de observabilidad que se presenta tanto en Honduras como en América Latina. Y luego vamos a tener nuestra masterclass, le digo yo, de nuestro querido Edwin Jolón, que es nuestro Regional Pre-Sales Manager para Advice Group, que, bueno, les va a encantar muchísimo. Aquí, como ven en la primera lámina, creo que la inteligencia artificial, que es parte de lo que actualmente estamos trabajando, me hizo un tremendo favor, porque me veo mejor ahí que en persona, así que este, pueden ir viendo lo bueno que es el tema de la inteligencia artificial. Nuestro tema, mis estimados, mi estimada audiencia, es ciberseguridad basada en gestión de las identidades y observabilidades de redes, la gestión moderna del IT, ¿verdad? Como saben, nosotros somos Advice Group y brindamos el apoyo a clientes con soluciones de software y consultorías en el ámbito de TI o de IT, como lo quieran llamar, para optimizar sus procesos en la información del negocio. ¿Cuál es nuestra especialización? Nosotros nos especializamos en reducir riesgos tecnológicos y operacionales, que es muy importante, ¿verdad? Que es en ambas partes, dando la seguridad de sistemas y en el tema de administración de sistemas de información y soluciones empresariales basadas en la nube o basadas en on-premise también, que es parte de lo que nosotros damos. Y la idea es poder ayudar a que las empresas maximicen los servicios, maximicen también la seguridad que tienen y que puedan estar en la completa tranquilidad de que todo lo que tengan y todo lo que estén haciendo y desarrollando pueda estar seguro, que esa es la parte importante. La rápida digitalización de las organizaciones en Honduras y en Latinoamérica han traído consigo nuevos retos. Obviamente que en este webinar vamos a explorar la gestión de la identidad y la observabilidad de redes, que son los pilares de una gestión moderna de IT. Cómo estas disciplinas se complementan para reducir riesgos y qué pasos concretos pueden dar las empresas para elevar su nivel de madurez en ciberseguridad. Aquí unos datos relevantes: 1.8 millones de ciberataques en 2023 en Honduras se ha registrado. En 2023, este es el dato un poco más reciente que tenemos, está hablando de aproximadamente un promedio de 100 ataques de ciberseguridad al día. Estamos hablando de temas entre Honduras y América Latina. Honduras obtuvo también un porcentaje de 2.20%, que es bastante bajo, en el índice global de ciberseguridad en 2023, ubicándose en la posición 178 de 194. Ya veo que este tema de los rankings bajos para nuestro país es la normalidad, porque obviamente hay muchos temas que vamos a ir viendo en esta introducción también nos están afectando. El 60% de los incidentes provienen de las vulnerabilidades en la cadena de suministros. ¿Cuál es la cadena de suministros? Obviamente la parte donde nosotros podemos ir viendo la contratación de servicios de IT. Esa cadena entre la gente que recibe emails, entre la gente que administra servidores, que administra la parte de redes, toda esa cadena de suministros es donde hay mayor vulnerabilidad. Solo el 20% de las empresas realiza simulacros regulares de respuestas a incidentes. Hay muy poco. Las empresas que se realizan un simulacro del tema de phishing, el tema de un email que esté generando un problema. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de ciberseguridad en Honduras y en América Latina. 50% de brecha, obviamente, entre el talento de ciberseguridad. Faltan muchos especialistas formados en ciberseguridad. Pareciera que no, pero realmente
Hay muchas empresas que todavía no comprenden el tema de ciberseguridad y lo manejan solamente en la parte de IT sin tener a alguien, pues obviamente que esté especializado en que ahora le llaman seguridad de la información o pues de diferentes formas en cada empresa. Y obviamente que el 13% de los sitios web más usados alojados localmente, lo que impacta en tiempos de respuesta. O sea, es más complicado por el tema del hosting que se hace en la parte de cada una de las empresas. Estos indicadores obviamente muestran que es urgente adaptar y adoptar un enfoque integrado de IAM y observabilidad de las redes para anticipar, detectar y migrar amenazas. Datos importantes también que en el 2023, como decía anteriormente, se registraron 1.8 millones de ciberataques, que es un promedio de 100 ataques diarios, y los principales entes afectados son el gobierno, el sector financiero, educativo y empresarial. Definitivamente que las metas principales de la ciberseguridad es la confiabilidad, la integración y estar habilitados completamente. ¿Cuáles son algunas amenazas comunes de la ciberseguridad? De las mayores que tenemos hay un montón. El ransomware, que creció un 35% interanual a nivel de Latinoamérica, apuntando a las grandes empresas y empresas pymes. También el phishing y el business, entonces, y los emails comprometidos. Dice que representa el 40% de los incidentes reportados. La cadena de suministros, como veníamos hablando anteriormente, fueron responsables del 60% de los ataques. ¿Qué quiere decir? Que la gente que está encadenado en la línea del servicio, en la línea conectada al tema al tema de los equipos y del tema de las personas que manejan, ¿verdad? Un endpoint o un tema de IT, son las personas que están, obviamente, que han sido responsables del 60% de los ataques. ¿Por qué? Porque tal vez no conocen o tal vez no han tenido una capacitación para el tema de saber cómo manejar estas situaciones. Y los endpoints vulnerables, como ya lo sabemos todos, y con usuarios con poco conocimiento de ciberseguridad digital. Esto entra en el punto anterior. ¿Qué pasa actualmente? Como les decía, somos el 178 de 194 países. Tenemos un bajo nivel de alfabetización digital. Cabe mencionar que ahora la alfabetización y la analfabetización no solamente es quien sabe leer y escribir, sino también quien puede manejar la parte digital y la parte de softwares en cada uno de los países. Hay muchas personas que todavía le tienen muchísimo miedo a la parte digital y eso también genera un tema de analfabetización y por eso es que aquí lo ponemos como el estado actual, que es un bajo nivel de alfabetización digital. La necesidad de marcos regulatorios robustos, que eso es lógico, no todos los países manejan un marco regulatorio impuesto por el país para poder tener un cuidado sobre el tema de ataques y ciberataques, y más del 50% de las organizaciones en Honduras y Latinoamérica reporta escasez de personal especializado para la ciberseguridad. Es por eso que nosotros tratamos de tener estos webinars y poder enseñarle a la gente qué es lo que necesitan para todo esto. Para ir pasando un poquito más rápido, porque tenemos a don Edwin ahí esperando, tenemos muchas oportunidades de mejora, por ejemplo, el desarrollo de un marco normativo alineado con los estándares internacionales, tener las certificaciones ISO 27001 que nosotros conocemos, el tema de personal capacitado para poder manejar todo este tema de ciberseguridad o de seguridad de la información. También necesitamos fomentar el ejercicio de cyberdrills, alianzas público-privadas para compartir inteligencia de amenazas. Es muy poco lo que se hace entre las organizaciones privadas y públicas para que puedan tener una unidad para poder ir viendo qué es lo que sucede en cada una de esas partes. Por lo general, el Estado está separado de la parte de la empresa privada y no se generan estos ambientes para que pueda haber una plática sobre qué es lo que nos afecta no solamente al Estado o no solamente a la empresa privada, sino que realmente sea para todo mundo, ¿verdad? Para que todos podamos conocer qué es lo que está sucediendo y ver cómo nosotros podemos ir arreglando cada situación.
Hay que invertir en programas académicos y certificaciones locales para reducir las brechas de talento, obviamente, y la adquisición de software y servicios constantes para la seguridad de los sistemas, integrando seguridades y capacitaciones constantes. ¿Qué pasa? Muchas de las empresas, ya sea público o privada en América Latina, toman un software porque una persona llegó y porque lo conoce y quiere hacer algo en el tema de ciberseguridad. Esa persona se va a otro lugar, está 1 o 2 años y luego, bueno, descartamos el licenciamiento de los software que nos ayudan o de los servicios que nos ayudan al tema de seguridad porque o no los conocemos bien o no estamos capacitados o simple y sencillamente lo vemos como un gasto, no como una inversión. Eso es muy común en parte de las empresas. Es muy importante tener una gestión de identidad sólida para ir concluyendo, ¿verdad? Tener el tema de la observabilidad de las redes avanzadas, porque eso pasa muy a menudo. Tener un marco regulatorio en los procesos, porque no los tenemos bien definidos. El desarrollo del talento y la cultura de ciberseguridad, eso es muy importante, porque si no, pues la gente cualquiera puede sentarse y cualquiera puede tomar decisiones sin saber exactamente qué es lo que se necesita. Y tecnologías unificadas. Plataformas como Managed Engine ofrecen, por ejemplo, una suite integrada de IAM, de PIM, de ITSM, de ITOM, que facilita la implementación de los mantenimientos y la escalabilidad de la ciberdefensa. El combinar todos los elementos de una gestión moderna de IT, las organizaciones en Honduras y Latinoamérica pueden elevar su posición en los índices de seguridad, que eso es lo que nosotros andamos buscando, mejorar su resiliencia operativa y ganar la confianza de los clientes y socios. Una empresa que tenga una seguridad en ese sentido es mucho más fuerte que una empresa que no. Gracias por su atención a mi persona. Aquí están ciertos datos y pueden buscarnos en Advice Group Latam, advicegroup-latam.com. Así que es parte de la introducción que nosotros tenemos, mi estimado Edwin. Te cedo la palabra, señores. Yo lo que dije fue muy básico, pero aquí tenemos a la persona que sí nos va a enseñar muchísimo en este webinar. Gracias, Juanjo. Buenos días a toda la audiencia. Y solo me confirmas, Juanjo, si me logras escuchar bien. Perfectamente, mi estimado. Perfecto. Solamente, exactamente. Muy bien. Y voy a agradecer que confirmes cuando veas mi pantalla. Claro que sí. Ahí estamos. Ya la podemos ver. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a toda la audiencia por el espacio de tiempo, poder tener esa disponibilidad para poder, como bien lo decía nuestro amigo Juanjo, poder educarse y conocer de primera mano lo que las tecnologías actuales y proveedores partner como Managed Engine están ofreciendo para la diversidad de ambientes que actualmente se desarrollan en nuestra industria. Ciertamente el tema de hoy va a basarse en una parte de ciberseguridad que el término de ciberseguridad es tan amplio y tiene tantas capas que un buen inicio, como lo dicen las mejores prácticas, es iniciar lo más pronto posible, ¿sí? Con lo que se tiene actualmente. Desde esa perspectiva, la ciberseguridad la podemos ver orientado desde los niveles de entrada, que pueden ser la gestión de identidades, pasando por observabilidades de redes y también toda la parte operativa. Este va a ser el tema central del día de hoy. Sin embargo, al final de la presentación, vamos a hablar sobre algunos temas de tendencia, sobre los cuales también tenemos participación tecnológica con soluciones que pueden apoyarles a la gestión operativa de sus organizaciones. Por favor, como lo indicó nuestro amigo Juanjo, pueden hacer sus preguntas en el lado, en la barra lateral izquierda, tienen una sección de preguntas que con gusto se pueden ir respondiendo conforme avancemos con la presentación, o al final vamos a crear un espacio para poder responder sus preguntas. Bien.
Perfecto, entonces vamos a basarnos, como lo indicaba, en la ciberseguridad muy centralizada en la gestión de entidades, la observabilidad de redes, que va bajo la terminología de una gestión moderna de IT. Y tenemos por acá algunos temas que nos conciernen, que son los desafíos y todo lo que al final nos impacta, ¿no? Que son las prioridades que debemos de establecer con respecto. El primer elemento son las amenazas sofisticadas. Actualmente conocemos y hay muchos elementos sobre los cuales nosotros debemos de estar muy claros de que la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante desde la perspectiva de apoyarnos a ser más eficientes, a poder identificar muchos elementos que a la vista humana, al control, a la inmediatez, no lo podemos tener. Sin embargo, de la misma manera, las amenazas por inteligencia artificial también están siendo cada vez más utilizadas y eso nos, de alguna manera, nos pone en el campo, en el radar, para poder visualizar hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos. Así que las amenazas sofisticadas cada vez son más incrementales. Todo lo que tiene que ver con el tema de la prevención, que ciertamente debemos de tener herramientas que nos permitan visualizar y también responder de una manera apropiada con respecto a los diferentes elementos. Algo, nuevamente, el nuevo perímetro, los perímetros cada vez se extienden más para poder ser más eficientes, más restrictivos, y por ahí viene un término que seguramente al final lo vamos a ver, que es confianza cero, que es algo que está también muy sonado por el tema de que cada vez no podemos confiar en lo que ven nuestros ojos, sino que tenemos que elevar esos niveles de seguridad para fortalecer nuestras redes. Y por último, pues también otro desafío o una prioridad son las visibilidades totales. Por aquí van a ver que dentro del portafolio de Managed Engine tenemos productos que tienen el prefijo 360. Quiere decir que hay una vista holística de todo lo que corresponde a un entorno. Tenemos herramientas como AD360, que sería Active Directory 360, más muchos elementos que se le han sumado. Log 360, que ve todo lo que son bitácoras, más muchos otros elementos, pero nos da una vista 360 y eso nos permite tener una observabilidad más completa. Y algo que es muy importante, nos lo mencionaba Juanjo, son los cumplimientos normativos. Cada día se incrementan por temas regulatorios y en este tema pues también es muy importante la importancia de la protección de datos. De acuerdo a cada industria tenemos hay diferentes estándares y diferentes cumplimientos, lo que corresponde a las auditorías continuas y algunas regulaciones que también deben poderse establecer para estar vigentes en cada una de nuestras industrias. ¿Cómo ha evolucionado la gestión de IT? Desde una perspectiva tenemos 4 pilares que tienen que ver sobre la seguridad integrada, ¿sí? Que es la incorporación de todos los procesos de IT. Quiere decir que ya no se manejan de forma aislada cada departamento, gestando o velando por su propia integridad, sino que es un todo, es una solución integral. Lo que mencionábamos anteriormente, la identidad como perímetro, ciertamente siempre hacemos la analogía, es como un elemento de la primera puerta de entrada. Si ustedes garantizan que lo que ingresa a su red, a su infraestructura está validado 100%, ustedes empiezan a tener esa seguridad de lo que está gestando está válido. Entonces la identidad empieza a ser un tema muy interesante de utilizarlo como perímetro. Automatizaciones tiene que ver mucho desde la perspectiva de qué es lo que sucede, cómo podemos ser proactivos, cómo podemos nosotros responder con respecto a los diferentes elementos que suceden en nuestro ambiente. Y la visibilidad completa, lo que mencionaba, vistas holísticas, tener ya todo desde una sola consola, también tener elementos integrados que nos permitan también definir mejores tomas de decisiones. Como les mencionaba, uno de los productos que nosotros tenemos muy clave y han jugado un papel muy importante en las organizaciones es AD360.
prácticamente AD es del directorio activo y 360 es una vista global de lo que sucede dentro de estos entornos que tienen que ver con las identidades. ¿Qué es lo que AD 360 nos apoya? Nos apoya para poder fortalecer y tener una mayor seguridad con respecto a las identidades, cumplimientos normativos, las automatizaciones que tienen nuevamente mucho que ver con todos comunes en los ambientes corporativos muy grandes. De pronto se pierde la visibilidad inclusive de objetos, de usuarios obsoletos que empiezan a ser eslabones débiles para que un ataque pueda ser ingresado por medio de ellos. Así que todos estos elementos pueden ser automatizados para que esas tareas que de pronto quedan aisladas por darle una prioridad a lo más importante, pues eso podría llegar a ser un problema radical y por medio de las automatizaciones podemos nosotros evitar todas esas problemáticas. Y la gestión unificada que también nos comparte que podemos gestionar no solamente el directorio activo on-premise, sino que también vamos a Azure AD, que en este caso es Microsoft Entra ID, y también tenemos opciones para poder administrar Exchange. Entonces tenemos, como les mencionaba, el producto AD360 ha evolucionado de una forma muy interesante y cada vez tiene más alcance operativo para fortalecer la gestión de identidades. Por otro lado, tenemos una herramienta que es muy interesante y que para el tema de la ciberseguridad nos concierne, que es la auditoría, en este caso, del directorio activo. Y como lo mencionaba en la anterior filmina, pues no solo vamos al on-premise, vamos a la sección de Entra ID, vamos a diferentes elementos que están dentro de la ecuación de nuestra infraestructura. ¿Qué podemos tener? Monitoreos en tiempo real. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué elementos, por ejemplo, los más comunes, un logon failure, pueden ser muy comunes a la vista humana, pero un logon failure de cuentas administrativas ya nos llaman la atención? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde sucedió? ¿Está sucediendo en un controlador de dominio? ¿Sucedió en un servidor aislado que pueda estar en desarrollo, que pueda estar en productivo? Nosotros debemos de conocer todas esas operaciones y Audit nos da esa visualidad. La detección temprana también de alguna manera nos permite poder evaluar cómo el comportamiento a nivel de usuarios está sucediendo. La herramienta Audit tiene elementos donde tiene aprendizaje para poder ayudarnos a identificar todos esos patrones que empiezan a ser comunes, cómo un usuario está actuando, cómo un usuario puede estar conectándose en diferentes endpoints. Y eso es importante porque eso ya empieza a ser un riesgo tecnológico. ¿Sí? La otra parte que definitivamente es lo que se lleva, como decimos, el trofeo son los reportes exhaustivos. Tenemos una cantidad increíble de elementos de reportería con audit ya prearmados para que ustedes puedan hacerles solos el filtro, hacer elementos que les generen más valor, más la posibilidad de generar sus propios informes que también pueden ser los disparadores para que puedan determinar una acción consecuente. ¿Sí? Por ejemplo, una acción de un logueo en un dispositivo que es crítico en un horario fuera de oficina, eso ya se crea un informe, se lleva a una acción y puede generar un script inclusive para poder detener alguna acción que pudiera llegar a ser maliciosa basado en el entendimiento de nuestra red. Y nuevamente vuelve a sonar el cumplimiento regulatorio. Todos los elementos que tienen que ver con los directorios activos los tenemos bajo la visibilidad de audit. Cumplimientos como GDPR, SOX, HIPAA y algunos otros estándares también los tenemos dentro del alcance de estas herramientas. Algo que es muy importante, las amenazas internas, el riesgo oculto. Nuevamente, nosotros desde una perspectiva, a través de la experiencia que se ha generado con diferentes ambientes, hemos observado y también las estadísticas hablan de que no solamente el factor externo es riesgoso, sino que ahí existe un riesgo que es desde el interior, ¿sí? El origen de las amenazas. ¿Qué sucede? La cadena de suministro, como bien lo decía Juanjo.
puede ser los contratistas o socios externos que empiezan a causar, o puede ser un elemento de entrada para que pueda vulnerarse la seguridad. ¿Por qué? Porque al final cuentan con un acceso legítimo. Quiere decir de que cualquier contratista, cualquier socio que tenga acceso a nuestra red, nosotros le hemos garantizado un acceso. Seguramente en algunos casos podría llegarse a poder proveer de accesos con credenciales de privilegios elevados. Y eso todavía incrementa un poco más el riesgo interno. Por lo tanto, eso es muy importante también llevarlo a la mesa, al análisis, para poder evaluar de qué manera podemos nosotros mitigar esos riesgos. ¿Qué sucede? Pueden existir lo que corresponde a robo de datos sensibles, la manipulación de los sistemas o en algún caso, pues la exfiltración de información. Otro elemento que tenemos dentro de AD 360 es AD Self Service Plus. Esta herramienta, de alguna manera, es un elemento de mucha utilidad, ya que esta herramienta nació con un fin que era darle esa autonomía al usuario final, ¿sí? Que el usuario pueda empezar a establecer sus valores cuando se sienta amenazado, cuando él considere que de alguna forma sus credenciales han sido vulneradas. Él podría venir y tomar la decisión de tomar un autoservicio y resetear sus contraseñas. Pero no solamente es a merced y a gusto del usuario final, sino que el administrador establece diferentes políticas que se deben de cumplir bajo la estructura de un hardening de una contraseña, ¿sí? Más elementos que esa es la parte, vamos a decir que base del producto, que es tener portal de autoservicio para poder hacer nuestros propios reseteos en caso de algún tema de seguridad, pero también el producto ha ido creciendo de una manera muy exponencial al punto de que también nos ofrece autenticaciones multifactor. Quiere decir de que inclusive cuando yo me logueo en la mañana, pongo mi usuario, mi contraseña y luego lo que procede la herramienta es a enviarme un token para que yo pueda ingresarlo y validar que soy yo quien debo ser. Asimismo, también tenemos la capacidad de poder emplear multifactor para las herramientas de software. Quiere decir que también nosotros podemos establecer valores para las aplicaciones a las cuales nos conectamos de forma continua. Otro elemento, las políticas robustas, lo mencionaba, no es a merced, no es al gusto, no es a poner una contraseña sencilla de 4 caracteres, el año, mi nombre, mi apellido, sino que políticas robustas que cumplan y que puedan, en este caso, inclusive superar las expectativas estándar. Reducción de costos, que es algo muy interesante, ya que se disminuye de una manera muy significativa las llamadas a nuestras mesas de servicio. Nos movemos hacia otra área. La primera área, lo que hablamos es el tema de identidades, todo lo que tiene que ver con nuestro nuevo perímetro, todo lo que tiene que ver con el acceso legítimo. Ahora nos movemos al LOC 360, que ya tiene que ver mucho con la infraestructura, tiene que ver con el tema de nuestros aplicativos, tiene que ver con nuestros switches, con nuestros firewall, con nuestros IDS, nuestros IPS. Cualquier elemento que nos genere una bitácora, podemos traerlo al LOC 360 con la finalidad de traer y recopilar información y que se centralice en un único punto de información, de visibilidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que corresponde a un análisis avanzado. Podemos correlacionar eventos y poder detectar todo lo que corresponde a patrones sospechosos. Aquí viene la parte interesante, lo que mencionábamos al inicio. ¿Cómo nosotros podemos conocer tantos elementos? Nuevamente el 360 nos da esa visibilidad, esa integridad holística que a la vista humana nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Y aquí es lo que yo mencionaba. Empieza la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial nos crea elementos, nos crea acciones, nos crea imágenes en segundos. Y nosotros, para poder bajar una bitácora, para poder analizarla, para poder saber si Edwin Jolón se logueó un sábado a las 4 de la tarde, tendría que hacer yo un filtro, bajar, ver, traer, revisar elementos, visualizar dónde se conectó. Entonces, lo que empieza a hacer el análisis avanzado es empezar a correlacionar eventos que de alguna forma, todo lo que se desvía del estándar entra en el término de sospechoso, anómalo, inusual. Y aquí es donde cobra relevancia estas herramientas. ¿Qué más tenemos? Una respuesta automatizada. Lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos acciones definidas que van a responder ante acciones que puedan ser, en este caso, inusuales. Ejemplo claro es recientemente ahorita con el descanso que tuvimos de Semana Santa, ¿no? Muchos estaban operando, otros estaban de descanso. Pero ¿qué resulta en un sábado estándar, ¿no? Que alguien se conecta fuera de un horario operativo. ¿Puede ser un riesgo tecnológico? Puede ser que sí, pero puede ser de que alguien se ha llevado su laptop, esté en la playa, esté viendo el mar, pero esté conectado porque le pidieron hacer una acción. Pero eso nosotros no lo podemos saber a simple vista. Seguramente lo vamos a conocer el lunes o el martes que nos reporten que hubo un ataque a un servidor. Pero a través de herramientas como estas podemos nosotros conocer de forma inmediata cuando existe un evento que no es común, ¿sí? Y entonces la herramienta va aprendiendo cómo nosotros hacemos las acciones desde una perspectiva de usuarios, desde una perspectiva de dispositivos. Cómo se comporta un file server, cómo se comporta un switch, cómo se comporta un firewall. Entonces la herramienta nos va sumando toda esa data, toda esa información, la va concentrando, aprende patrones y posteriormente nos empieza a decir, esto se sabe el estándar, esto no es común. ¿Es riesgo tecnológico? Nosotros lo podemos ponderar. ¿Entra un método de investigación? También lo investigamos. ¿Sí? Lo que les mencionaba. Alguien puede estarse logueando religiosamente de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pero resulta que algún día, un domingo, se conectó a las 3 de la tarde. Nuevamente, eso puede ser que hayan vulnerado una contraseña, pero puede ser que también esta persona, por alguna razón, le solicitaron que se conectara y se conectó. La herramienta ya aprendió de que esa persona solo se conecta de lunes a viernes, de 8 a 5, nunca un domingo. Y la herramienta nos va a detectar que sucedió algo. Entonces, podemos evaluar que sí le vulneraron la herramienta o que esa persona sí se conectó ese día para poder realizar una acción. Y eso tiene que ver con el análisis del comportamiento, lo que conocemos como UEBA, lo que nos permite es identificar esas anomalías, diagonal, desviaciones del estándar en las conductas de usuarios, ¿sí? Lo que les ponía el ejemplo. Pasamos al otro elemento que también tiene que ver con lo que estaba conversando, que es el análisis del comportamiento. El análisis del comportamiento, de hecho, dentro de la herramienta de Log360, es una herramienta que trae integrado un SIEM, trae integrado elementos que pueden ir a evaluar elementos cloud, elementos de su infraestructura, dispositivos activos, todos los logs, las bitácoras de servidores, de bases de datos, aplicativos, todo lo que genera un log. Pero la parte interesante y la que me encanta es el análisis del comportamiento. De hecho, en la herramienta, seguramente la vamos a ver un momento al final, tenemos esta herramienta y lo que nos da es una visibilidad de lo que está sucediendo. Él empieza a aprender patrones y todo lo que se desvía basado en lo que nosotros le damos una ponderación de importancia, así es como nos detecta o nos indica el riesgo tecnológico que puede tener un usuario o que puede tener una entidad, que en este caso es cualquier origen, llámese dispositivo o aplicación. Por lo tanto, aquí se cumplen estos tres elementos: la recopilación de datos, la detección de esas anomalías y la respuesta rápida. Y aquí es donde yo mencionaba. Yo le digo que UEBA son los
ojos, son el cerebro y son las manos que nos hacen falta. Aparte de lo que Juanjo mencionaba, la escasez de talento en el área tecnológica, precisamente de ciberseguridad. Pero más allá de eso, podemos tener 10 analistas, pero la herramienta nos ayuda un poco más, porque él va a estar aprendiendo y dándonos esos elementos donde detecta patrones inusuales. Por otro lado, desde la perspectiva de la gestión operativa, nos movemos a otro elemento que es de suma importancia. Ya vimos identidades, quiere decir mis credenciales de acceso. ¿Cómo ingreso yo a una organización? Si vemos desde una perspectiva análoga, es cuando yo ingreso con mi gafete a la entidad. Me valido, puede ser con mi huella digital, con mi iris o con un gafete. En ese momento me permite el ingreso a las oficinas centrales. Posteriormente, empieza a haber un análisis de cuál es mi comportamiento. Resulta que alguien llega, hace este comportamiento, tiene sesiones de 8 a 10, etc. Entonces él empieza a entender todo eso. Pero también está el otro elemento que tiene que ver con cómo nos conectamos nosotros a nuestra infraestructura. Y aquí juega un papel muy importante Endpoint Central, que Endpoint Central asegura el perímetro digital extendido. ¿Sí? De la primera parte hablamos del perímetro de identidades. Luego, ¿qué estamos estableciendo? Y por último, el perímetro extendido. ¿Cómo nos conectamos nosotros a estos elementos? Ahora, Endpoint Central, para que lo tengamos también dentro de nuestro radar de información, Endpoint Central es una herramienta que ha crecido exponencialmente desde el tiempo que se inició pandemia, bajo esa demanda de poder asegurar todos los elementos que se conectan a nuestra red. En pandemia sucedió de que se volvió un esquema híbrido que hasta el día de hoy se mantiene. Pero ¿desde dónde nos conectamos? Desde nuestras laptops, desde los móviles, desde dispositivos smartphones, tablets, inclusive de cualquier elemento que pudiera ser considerado un endpoint, que al día de hoy los browsers son considerados endpoints. ¿Por qué? Porque son nuestro medio de conexión a diferentes plataformas. Por lo tanto, debemos de asegurar todo ese perímetro. ¿Qué nos permite Endpoint Central? Una visibilidad, ¿sí? Tener una visibilidad al 100% y control total de nuestros dispositivos corporativos. Quiere decir que nosotros no deberíamos dejar nada por fuera. Endpoint Central nos ayuda a gestionar todo lo que comentaba, dispositivos laptop, desktop, móviles, servidores, browser. De tal forma que nosotros podemos ir asegurando la salud desde cualquier punto de nuestra infraestructura. Pueden ser en oficinas locales, pueden ser en las oficinas remotas o también pueden ser para los usuarios móviles. De tal forma que si alguien está de viaje o alguien está ejerciendo home office, el equipo siempre va a estar protegido bajo las políticas que los administradores estén determinando. Una gestión de parches, una gestión de software controlado, gestión de permisos y todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros dispositivos. ¿Qué más tenemos? Automatizaciones que nos van a permitir poder reducir también las tareas manuales en todas esas gestiones que se vuelven de pronto muy demandantes para nuestros equipos de soporte. Por lo tanto, tenemos automatización. Y también tenemos la reducción de incidentes relacionados con los endpoints, al nuevamente establecer políticas en las que nosotros aseguramos inclusive hasta que pueden conectar en un dispositivo de nuestra red. Algunas funcionalidades claves de Endpoint Central está la gestión de parches, que creo que es lo que nos atañe a este tema el día de hoy. Un equipo, un endpoint que esté desactualizado, ciertamente va a ser un eslabón muy débil porque va a ser un punto de explotación para las vulnerabilidades. ¿Qué más tenemos? Lo que corresponde a nuestras distribuciones de software. Nosotros podemos
de una manera implementar, pero también restringir, asegurar que nuestros endpoints puedan tener el software que está autorizado a tener. También restringir todo aquel software o limitar que el software que no está siendo aprobado por nuestra organización. Control remoto seguro. Algunos elementos que también son clave mencionar en las herramientas de Manage Engine es que todo está unificado en una herramienta. En el caso de Endpoint Central, tenemos algunas de estas claves, funcionalidades claves. De hecho, resumiendo, yo pensaría que tenemos en este momento 20 funciones claves, que en el mercado son 20 herramientas que hacen esas funciones, pero en Endpoint Central las tenemos en una sola herramienta. Aseguradas, auditadas, con controles de estándar universal, ¿sí? La gestión de activos y sus cumplimientos y algunos add-ons que por aquí mencionamos rápidamente, lo que tiene que ver los temas de vulnerabilidad que les suman a la gestión de parches y analítica de endpoints, que también desde esta perspectiva es un elemento que está gestando mucho valor para las organizaciones. Conocer cómo los endpoints a nivel de seguridad, más allá de los parches y vulnerabilidades, pueden estar siendo afectados o cómo podemos nosotros mejorarlos. Como les mencioné, por acá, parte del tema de ciberseguridad tiene que ver con Zero Trust. ¿Qué tiene que ver Zero Trust? Básicamente es dejar de confiar en todo. Cuando aplicamos este término, es nuevamente, los ciberataques empiezan o se gestan también basados en la idea de que las identidades, que las credenciales son legítimas, sí, pero nosotros podemos elevar esos niveles, no solamente confiar de que la contraseña fue la correcta, que el usuario es correcto, sino que también garantizar un poco más allá de lo que solamente son accesos. ¿Qué hacemos? Verificaciones continuas de cómo los dispositivos se conectan y que sean confiables, ¿sí? El principio de privilegios mínimos, lo que les mencionaba. Podemos tener credenciales válidas, pero con privilegios elevados. Esto empieza a ser un riesgo, porque exterior a nuestra red nosotros no controlamos a nuestros proveedores, lo que es la cadena de suministro. La segmentación de red, que tiene mucho que ver con los controles que tenemos durante nuestra infraestructura, y el monitoreo y análisis, que tiene que ver, como les mencionaba, para la charla de hoy con Log 360, que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo y el analizar precisamente esos elementos que están involucrados. ¿Cómo implementamos la gestión moderna IT en la práctica? Pues tenemos algunos casos de uso. La detección temprana, como lo estábamos platicando, de accesos no autorizados, con Audit Plus, que es parte integral de AD360. Automatización segura en onboarding y offboarding, con AD360 también. Nuevamente, elementos obsoletos, elementos, objetos en este caso, que puedan tener asociaciones a privilegios escalados. Todo eso nosotros lo podemos estar automatizando. La identificación rápida de malware con análisis de log lo hacemos en conjunto con Log 360 y también Endpoint Central, que ya está capacitado desde hace un par de años con herramientas de anti-ransomware. ¿Qué más tenemos? Más llamadas a nuestro helpdesk con herramientas como AD Self-Service. Los beneficios que obtenemos, nuevamente, como lo hemos conversado hasta el momento, elevar nuestra seguridad, tener los cumplimientos normativos, tener una eficiencia operativa que como consecuencia nos va a dar una mejor productividad. Nuevamente, temas, por aquí vimos algunos temas el día de hoy que tienen que ver con la gestión de entidades. Otro tema que también seguramente puede ser de mucha utilidad. Hoy vimos observabilidad desde una perspectiva de accesos, identidades y también de lo que sucede a través de las bitácoras. Pero también nosotros podemos apoyarles con lo que corresponde a observabilidad de redes desde una perspectiva de toda la infraestructura. Por lo tanto, también es un tema muy importante que tiene que tomarse en consideración para la ciberseguridad. Y nuevamente, Zero Trust. También tenemos herramientas que elevan esa función, ese filtro, para establecer que una persona
una credencial, un dispositivo, un horario, una IP, una región geográfica, son apropiadas y garantizables para que alguien haga login en nuestra red. Por lo tanto, eso llega a ser muy importante en el momento de hacer implementaciones. Básicamente, ¿qué es lo que se debería hacer pensando en asegurar los entornos que tenemos? Es invertir desde una perspectiva tecnológica y de educación en un tema de un futuro digital seguro y eficiente. Nuevamente, la gestión de identidades, una observabilidad de redes, que nuevamente trasciende a lo que también pudimos ver el día de hoy, que son logs, que son todos los comportamientos, y no que también vamos a ir a un elemento que tiene que ver cómo responden nuestros diferentes dispositivos en la red. Soluciones integradas. Esta parte es la que me encanta, como lo he mencionado desde el inicio. Manage Engine facilita esa gestión, ya que en un entorno solamente como Endpoint Central tenemos casi 15 funcionalidades que son separadas en el mercado. AE360 unifica 6 herramientas, Log360 unifica 5 herramientas. Por lo tanto, empezamos a tener todos los elementos que son importantes para nuestra gestión. Y por último, la estrategia clave, tener una gestión moderna, poder conocer y, como decía, ya no manejar los elementos por separado, sino que todos los elementos de una organización, todos los departamentos tienen que converger en una única estrategia y convertir, en este caso, los objetivos organizacionales en uno y poder, en este caso, definir y lograr esos objetivos con herramientas que les apoyen para la gestión continua de las operaciones. Bien, perfecto. Con esto yo concluyo mi presentación. Creo que estamos todavía en tiempo. Voy a hacer un overview muy corto de las herramientas para que puedan ver el look and feel de las herramientas que tenemos a su disposición. Por acá en pantalla pueden ver los contactos que nosotros esperamos o en qué podemos apoyarles. Nuevamente, mi nombre es Edwin Jolón. Yo estoy radicado en Guatemala, pero estamos con presencia en toda la región latinoamericana. Por lo tanto, al final van a ver ahí nuestros contactos para que podamos nosotros apoyarles. ¿Qué podemos hacer en los próximos pasos? Coordinar una demo personalizada y poder hacer un análisis específico para su caso. Nosotros nos basamos en temas de consultoría. Quiere decir que nosotros hacemos todo un análisis de cuáles son sus necesidades, hacia dónde van orientados sus objetivos y basados en eso nosotros les apoyamos a crear esa estrategia, a definir cuáles son los caminos iniciales para poder cumplir esos retos que tenemos desde una perspectiva tecnológica. Además, comentarles que tenemos un equipo muy robusto de soporte técnico con ingenieros certificados en nuestras diferentes herramientas para que ustedes puedan contar con un acompañamiento continuo y poder nuevamente hacer realidad esos sueños, esos desafíos que tenemos siempre en nuestros kickoff de cada año. Así que, por favor, siéntanse en la libertad de contactarnos en cualquier momento para poder establecer eh, esos elementos que puedan permitirles visualizar eh, sus desafíos. Voy a tomarme 3 minutos para hacer un overview. Log360 es una de las herramientas que más me encanta. Dashboard unificados. Pueden ver que por acá aparece el CIEM, que es la herramienta, vamos a decir que también core de estos productos. Tenemos Audit Plus, que es la herramienta de auditoría del directorio activo. Tenemos toda la administración de Microsoft 365, Exchange Server, AD Manager, pero el corazón de todo esto, la unificación, lo que yo les mencionaba, es VBA. VBA lo que permite es poder identificar todos esos elementos de tendencias donde empiezan a haber desviaciones. Lo que les mencionaba, el caso del ingeniero que anda en la playa. Se conectó el domingo. Sí, perfecto. No es riesgo tecnológico. No se conectó el domingo. Le vulneraron
la contraseña, pero ¿cómo lo sabemos? Solamente bajo un entendimiento de patrones de comportamiento. Por aquí pueden ver anomalías, que de hecho es una de las herramientas que a mí me encanta y está generando mucho valor en las organizaciones porque nos da esa visual de lo que está sucediendo en nuestra infraestructura. ¿Qué más tenemos? AD360 desde una perspectiva de identidades. AD Manager, que es la gestión de onboarding, offboarding, audit, self-service, Microsoft 365, Exchange y Recovery Manager. Todo lo que está pasando en nuestro directorio activo, on-premise o cloud, lo podemos llevar a todos estos elementos, nuevamente el perímetro de identidades. Y por último, no menos importante, que para todos los que somos tecnólogos, Endpoint Central es nuestro juguetito soñado, ¿sí? Con herramientas tan amigables que nos dan perspectivas prácticas y lo más interesante es la reducción del tiempo en tareas repetitivas. Podemos nosotros tener un ROI muy interesante con respecto a las operaciones de nuestro equipo tecnológico. Esto basado en ¿qué? En reducir los tiempos para tareas de parcheo, tareas de soporte técnico, todo lo que corresponde a elementos de atención tecnológica. Control remoto con grabaciones, auditado, acceso también remoto con asistencia compartida y todo lo que corresponde desde una perspectiva también incrementando el apoyo con respecto a disminuir las amenazas e incrementar la seguridad por medio de aplicación de parches, no solamente para sistemas operativos, sino que también para aplicaciones de terceros. Windows, Mac y Linux. Ciertamente cada una de estas herramientas nos dan para horas de charlas, que a los que nos encanta conversar, nos crea una idea muy interesante de esto. Y nuevamente les dejo en la invitación para que nos puedan contactar y que puedan, en este caso, hacer uso de nuestros equipos de consultores, que con gusto podemos apoyarles para poder generar demostraciones y poder iniciar un proceso consultivo para apoyarles en sus necesidades. Así que cumplí con los 3 minutos. Juanjo, dejo el micro para ver si tenemos preguntas por ahí. Perfecto, perfecto, bien, excelente. Gracias ahí por tu presentación. Mira, sí tenemos una pregunta, justo estabas preguntando del ROI. Tengo una pregunta aquí, dice, ¿cómo se puede medir el retorno, o sea, el ROI, al implementar controles avanzados de identidad y monitoreo de redes? Excelente. Tenemos herramientas como Endpoint Central que nos dan diferentes visibilidades sobre las operaciones. De hecho, la herramienta trae un segmento donde se puede identificar, basado obviamente en un estudio previo, sobre cuál es el costo operativo por hora o por operaciones directamente de nuestros eh, técnicos, de nuestros ingenieros, y basado en eso se pueden generar todos los elementos que han apoyado la gestión, todos los tiempos que se han reducido para generar informes y hacer precisamente esa demostración de los costos de retorno de inversión. Ah, excelente, excelente, gracias, Edwin. Tengo otra pregunta por acá. Si se adquiere la herramienta, ¿se capacita? Bueno, Es correcto, como lo mencioné, nuestro equipo en Advice Group está siendo cada día más robustecido desde la perspectiva de una preventa que está liderado por mi persona y pasando nuevamente a la estafeta para el equipo de soporte, donde cada uno de los ingenieros está certificado en cada herramienta y parte del proceso que nosotros tenemos de la entrega de servicios es entrenamientos que se fortalecen desde la implementación. Nosotros hacemos una transferencia de conocimiento para que los encargados, los líderes de proyectos empiecen a tomar todo ese conocimiento y luego también se les capacita desde dos perspectivas, administrativas y también operativas. perfecto, excelente. Gracias, Edwin. Tengo otra preguntita por acá. ¿Cuánto tiempo duraría una POC de Log 360? Una POC de Log 360, mira, puede tener diferentes duraciones basados en las necesidades de cada cliente.
Ciertamente, todos van a tener necesidades distintas, pero podemos pensar de que una POC, para poderla hacer funcional, deberíamos de tener, la duración de una implementación podría ser de entre 1 a 2 semanas y posteriormente 2 semanas para poder evaluar y analizar los resultados, las acciones e informes. Ok, ahí está contestada la pregunta. Tengo otra por acá, dice, aquí está. ¿Qué beneficios concretos aporta la integración de soluciones como AD Manager y Log 360? Excelente. AD Manager, como lo vimos y en la práctica hemos observado, desde pequeños directorios activos hasta directorios increíblemente gigantes, es la falta de mantenimiento, la falta de seguimiento, ¿sí? ¿Y qué ocasiona eso? Lo que ocasiona es una obsolescencia de objetos, obsolescencia, vamos a decir que el elemento más clave, usuarios, que empiezan a ser vulnerables. Pensemos en un ejemplo muy práctico. Hace 5 años llegó a la organización una persona con un perfil administrativo y estuvo 6 meses. Y en ese interim también cambiaron a los administradores de la infraestructura. Nadie se va a recordar que esa persona llegó con privilegios administrativos y ese elemento, ese objeto está allí, obsoleto, activo, con privilegios administrativos. ¿Qué es lo que hace un AD Manager? Gestionar desde una perspectiva muy sencilla, caso de uso, verificar que un usuario no se haya logueado en los últimos 90 días. Los deshabilita, lo mueve a una OU y luego, basado en las políticas internas, podría o quedarse en la OU o eliminarlo. Ahí disminuimos el riesgo tecnológico. Log 360 nos suma todavía un nivel más de importancia. Poder ver al interior de una aplicación, de un servidor, de un switch, de un firewall, qué es lo que está sucediendo. Alguien creó una cuenta administrativa. No, resulta que solo yo las creo y las creó el usuario network. Quiere decir que ya existe una vulnerabilidad. Esos elementos de importancia y de aprendizaje también nos dan esa sumatoria para poder tomar decisiones. Entender cuando hay comportamientos anómalos o no estándar y generar acciones basados en automatización o bajo nuestros propios criterios. Excelente, excelente. Y creo que esta sería la última pregunta para ya poder ir cerrando. ¿De qué manera la observabilidad de redes contribuye a la detección temprana de ataques y anomalías? Buena pregunta esa. Excelente. Aquí viene un tema muy importante. La observabilidad empieza a tener mucha importancia en los últimos días bajo la perspectiva de la inteligencia artificial, lo que yo mencionaba. Generalmente los ataques están siendo ya muy visibles por los patrones que utilizan, ¿no? Entonces la inteligencia artificial empieza a tener variaciones para burlar esos estándares que nosotros ya tenemos en la mira. Lo que empieza a hacer la observabilidad es empezar a identificar que sucedió algo en un dispositivo, que sucedió algo en una aplicación, que luego existió de pronto, no sé, un tráfico masivo en una interfaz de red. Esa observabilidad lo que empieza a hacer es darnos diferentes métricas y con la ayuda cada vez más amplia de la inteligencia artificial puede hacer una correlación también para darnos una idea global de un evento que pudiera estar sucediendo, que para nosotros podría llegar a ser casos aislados. No sé, una red contra una generación de una cuenta podría no estar relacionada a nuestra vista, pero al final puede ser un evento que sí esté siendo un ataque tecnológico. Uh-huh. Excelente, excelente. Bueno, esas serían todas las preguntas por cuestiones de tiempo. A todos les agradecemos muchísimo la atención y su tiempo por haberse conectado. La verdad es que para nosotros como Advice Group LATAM es importante poder tener esta cercanía con cada uno de nuestros clientes y personas interesadas en el servicio que nosotros les podemos dar. Y lo importante que es estos temas, ¿verdad? En la realidad actual que estamos viviendo, de poder ir trabajando con esto. Edwin, te agradezco muchísimo tu tiempo. Equipo, les agradezco muchísimo su tiempo también y a todas las personas que se conectaron, a todos nuestros clientes.
Gracias por estar aquí atentos. Vamos a estar generando más webinar más seguido, tanto de Honduras como de todos los países donde estamos aquí en Advice Group. Un gusto saludarles a todos. Gracias a toda la audiencia. Gracias, Juanjo, por el espacio de tiempo. Y nuevamente remarcando que estamos a las órdenes en lo que ustedes necesiten. Consultas, demostraciones, quieren conversar sobre un tema de consultoría, con gusto estamos el equipo dispuestos para apoyarles en la generación, en el apoyo de sus proyectos. Que tengan un excelente día. Igual, muchísimas gracias.